Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una gran invitada. Está con nosotros la geriatra, la doctora Esther Fragoso. Doctora, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal, doctor Agustín? Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder acompañarlo. Me gusta mucho su podcast, así que gracias por invitarme. No, hombre, doctora, un placer. Gracias. Yo he tenido oportunidad y privilegio de trabajar mucho con la doctora. Tenemos pacientes en común, aprendemos y la verdad que uno al escucharla pues tiene muchísima información que nos ha encantado invitarla y esta vez en el podcast de Cinequiatría vamos a analizar una de mis películas favoritas, diría yo. Es una película de muchos años, tiene mucho tiempo. Es una película que se llama Mis últimos días y hay quien le encuentra con el subtítulo de las invasiones bárbaras. Es una película hermosa, habla de un tema que estaremos analizando la doctora y yo. Y antes de irme con el personaje principal, que es Remy, que es de quien estaremos hablando un poco, sin dejar de tocar el resto de personajes que son muy interesantes. Y antes de iniciar el análisis, doctora, ¿qué le pareció la película Mis últimos días? Claro que sí, doctor. Pues es una película que me gustó mucho porque más allá de hablar de un diagnóstico, se habla de la persona. Se habla de la persona y se habla de todos los aspectos de la persona, ¿no? Que es el personaje principal, Remy, y se habla desde su ideología política, social, su sexualidad, su familia, sus amantes, sus amigos, ¿no? Creo que es algo que me gustó mucho porque a veces como médicos podemos perder ese enfoque, ¿no? Que es algo muy importante en geriatría y en cuidados paliativos, que siempre intentamos ver a la persona como integral, ¿no? Entonces fue algo que me gustó mucho de la película porque, vaya, sabemos que es una película en donde el personaje principal tiene cáncer, tiene un cáncer muy avanzado, ni siquiera se menciona qué tipo de cáncer es, pero lo importante es qué vamos a hacer con ese tiempo, ¿no? Sabemos que ese tiempo es corto y entonces cómo todo en su familia, en su ambiente se organiza para empezar a vivir un duelo colectivo con muchísimo amor, ¿no? Fue algo que me gustó, que me gustó mucho de la película. Sin duda, doctora, y es una perspectiva que nos interesaba mucho. Usted experta en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, para quien nos ve y nos escucha, es un acto médico cuando una persona ya no tiene su condición cura, ya no se puede curar, ya no se puede aliviar, y es ahí donde entran varios aspectos de la medicina. Ustedes que nos ven y nos escuchan, sepan que si alguien por alguna razón de salud, como es el cáncer, que es una enfermedad que puede generar en algún episodio, pues ya no hay cura, ya no hay forma de tratarla, no significa que una persona no pueda seguir recibiendo ayuda y la doctora es experta en este campo y quisiera yo ir poco a poco. En la película nos va enseñando el hospital donde se encuentra Remy, que él, con base en su ideología, lo menciona usted muy bien. Él era un hombre que tenía un pensamiento como muy socialista, era la equidad, la igualdad, profesor, ¿no? Académico, un hombre que bien lo menciona, que tenía sus amantes. La esposa de Remy es la que está como familiar principal, como familiar cuidador, diríamos, y la película empieza con pues esta situación médica que él está viviendo y con la presencia de dos de sus hijos. ¿Qué le parece los dos hijos de la relación con Remy, doctora? Pues es algo muy interesante que yo creo que ocurre en todas las familias, ¿no? Creo que es algo muy común, ¿no? A lo mejor tener esta familia disfuncional en donde hubo alguna infidelidad y esto, hubo un divorcio, los hijos tal vez salen afectados, ¿no? Y más allá de ver a sus hijos tal vez ausentes en una etapa de su vida, ¿no? Porque está su hijo Sebastián, que él Ajá. vive en Londres, él es súper exitoso, ¿no? Empresario, y está su hija, Silvan, que ella está navegando en el Pacífico, me parece, y bueno, ¿no? Son personalidades muy diferentes,
pero justo en esto me gusta mucho, ¿no? Porque ante un diagnóstico de terminalidad de su papá, como que pueden hacer las paces con todo ese pasado doloroso sobre todo de Sebastián, y acude a ese llamado, ¿no? Y mueve todo, ¿no? Es como el hijo resolutivo que, bueno, como comenta el doctor, ¿no? O sea, es un hospital público que tiene muchas deficiencias, hospitales, medicamentos, hace falta muchísimas cosas y, bueno, él se mete al sindicato, mueve todo, ¿no? Para ponerlo en las mejores condiciones, para poder ayudarle, ¿no? Como tal vez hasta crear un hospice en un hospital público donde, o sea, convoca a todos sus amigos, los trae de diferentes partes del mundo, desde Italia, de otras partes, a sus amantes, le pone una enfermera, consigue medicamentos, bueno, en este caso se utiliza una droga, heroína, para el tratamiento del dolor. Y bueno, mueve todas sus influencias para poder apoyar a su papá, ¿no? Y creo que ahí hay un acto de mucho amor que a veces ocurre en las familias, que está el hijo resolutivo que mueve todo, pero tal vez un poco distante en cuanto al cariño, ¿no? Y por otro lado, me encanta Silván, porque ella, aunque esté en el Pacífico y aunque tal vez hace mucho tiempo no ve a su papá y está en su mundo, o sea, y bueno, gracias al hermano y la tecnología y que puede, en ese entonces, esos años de la película, ahora pues es muy sencillo todo, pero mandar dos videos que Sí, pasan a lo largo de sí. la película con muchísimo amor para el papá. O sea, y eso a mí me parece muy, muy significativo, porque tal vez para Remy, sí, todo lo que está haciendo Sebastián para conseguir todas las mejores condiciones, pero realmente esos mensajes tan conmovedores que manda Silván es algo que le mueve el corazón, ¿no? Y es algo tan valioso, tan importante, que a veces va mucho más allá de los recursos económicos, ¿no? Esa cercanía, tal vez en la distancia, de poder estar presente con su papá en los últimos momentos, tal vez fueron solamente 2 videos, pero fueron cargados de mucho amor y de mucho cariño. Entonces creo que ahí hay veces que tal vez las circunstancias de la vida, ¿no? Nos alejan de papás, y que en algún momento ante una noticia así es como, bueno, vamos a hacer las paces y vamos a hacer algo para poder acompañar, ¿no? Eso me gustó mucho. Y qué importante, doctora, porque bien nos está describiendo en ocasiones la parte de salud física. Sí, el hijo trataba de tener contacto con otros buenos amigos, expertos al parecer de renombre, porque están hablando de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, donde él logra con estos recursos llevar al papá a realizar un estudio que si hubieran esperado a la fecha de realización del estudio, que eran 36 meses, una barbaridad así, y no había tiempo que perder, porque pues la información que le envía al amigo le hace saber que su papá tiene muy poco tiempo, y ahí en ese momento la relación entre ellos era distante, era difícil, era de muchas fricciones. La mamá incluso es la que le habla, bien dice doctora, el hijo en Londres, trabajando como en una serie de cálculos de riesgos, parece que está en una empresa muy grande. El caso es que él llega y en algún momento de la discusión el papá incluso le reclama a Sebastián: no sabes ni a qué me dedico, no sabes ni siquiera lo que hago, y le señala: estoy aquí por ella. Estoy aquí por mi mamá. Y yo quería aprovechar esta escena particularmente, doctora, porque en ocasiones hay lugar para que se dé esta reconciliación, pero a veces hay papás que, pues por las decisiones que tomaron hacia los hijos, en algunas de ellas abandonarlos, algunas de ellas tener algún comportamiento no precisamente muy saludable, dejan ese tipo de dificultad, y habrá hijos que a lo mejor decidan no acercarse, doctora. Sí, sí, sin duda pasa, y es algo pues difícil, que también se tiene que respetar, ¿no? Que también decimos, bueno, las circunstancias que habrán vivido en los momentos de su vida, que hace que en ese momento tal vez se alejen. Si hay oportunidad, nosotros, sobre todo en cuidados paliativos, intentamos mucho favorecer esa despedida, ¿no? Esa reconciliación, ese último audio tal vez que puede escucharlo, pero hay personas que son ausentes, ¿no? Hay hijos que dicen, yo no me voy a aparecer, o incluso el papá dice, yo, o sea, no sé nada de esta persona, ¿no? Incluso a veces hijos no reconocidos, que decimos, bueno, ¿y cómo Sí. se contactan, no? Que, bueno, a lo mejor pudo haber pasado en el caso de Remy, pero creo que esto es algo que sí, a veces no lo podemos controlar,
Y pasa en todas las familias, ¿no? Que a veces hay hijos que son muy cercanos y hay otros hijos que tal vez no tanto, pero bueno, que finalmente, o sea, si hay esa oportunidad de poder reconciliarse, creo que es algo muy, muy positivo. Y lo vemos ahí en la película, vemos también a Remy hablando acerca de lo que es su conocimiento acerca de la historia, de la geopolítica, su conocimiento acerca del número de personas que han muerto en otros lugares, en otros conflictos, cómo dialoga con alguien, parece que es una persona religiosa con la que habla constantemente para hacerle saber sus opiniones políticas y en algún momento el hijo logra darle a su padre el mayor confort posible. Como usted nos los ha mencionado, no solo en lo físico, habilita un área del hospital, remodela, en verdad habla con los sindicatos, habla con el líder, el dinero logra que él pueda generar ese confort, pero me llamó la atención cómo él, siendo un profesor, esperaba que sus alumnos, al saber que él se retiraba de la asignatura de la materia, iban a reaccionar de manera diferente. Y en algún momento de la película vemos que sucede, aunque después nos enteramos, en esa misma secuencia de la escena, que no fue tanto por iniciativa. Sí, 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 sin duda, sin duda. Creo que es algo que también le pasa a Remy y le pasa a la mayoría de las personas mayores que viven tantos duelos. Es algo que, o sea, no solamente es un duelo físico de el propio envejecimiento, de ir perdiendo las capacidades, pero también hay un duelo social, hay un duelo laboral, ¿no? Cuando a veces la jubilación o una liquidación o llega una persona más joven, es perder este rol de ser el proveedor de la familia, de ser la cabeza de la familia, de perder a sus amigos, de perder a su a familia, ¿no? Empiezan a tener tantos duelos y esto es algo que puede llevar a un sufrimiento existencial, ¿no? Algo que cuidados paliativos llamamos dolor total, donde no solamente es este dolor físico de la propia enfermedad, en este caso del cáncer que le provocaba dolor, pero incluso puede haber pues el dolor social, el dolor espiritual, ¿no? Este dolor psicológico. Entonces creo que es algo que a veces están esperando algo, ¿no? Están esperando este reconocimiento, y es algo que, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con personas mayores porque creo que son personas que tienen mucha sabiduría, que son personas que son muy valiosas en la sociedad y creo que a veces solamente necesitan ser escuchados, ¿no? Y tienen tanto que comentar, tanto que dejar, este legado que va más allá de tal vez un legado, decimos el testamento, cuestiones económicas, pero tal vez un legado social, cultural, ¿no? Que eso es algo muy, muy bonito de Remy, ¿no? Que él, o sea, siendo un académico tan inteligente y todo el tiempo lo comenta en sus pláticas con sus amigos, ¿no? Y bueno, al final este episodio que dice de sus estudiantes, que pues el mismo hijo les paga para que vayan a ver a su papá, ¿no? De que, a ver, aquí está, Sí. y al final una de ellas dice, ¿sabes qué? No, o sea, no me des el dinero, y los otros, pues, danos su parte, ¿no? Entonces, que bueno, no es que se compre el amor, pero creo que al final se puede llegar a ese reconocimiento y entender no solo a la persona mayor, sino la persona en su totalidad como algo muy valioso dentro de la sociedad. Y es cierto, porque a mí me conmueve mucho la joven alumna que al rechazar el dinero, e incluso antes de salir de la habitación, le dice algo así como resista. ¿No? Mm. Como teniendo un buen deseo para él. A mí me parecía muy, muy linda esa escena. Ya luego la ve uno y dice, ah, caray, entonces el hijo seguía esmerándose de una manera muy linda. El hijo hacía cosas por el papá hasta un punto en donde en un viaje de estos de ambulancia logra un poco hablar con él, como reconciliarse. Y esa parte le quería preguntar, doctora, en los cuidados paliativos, en este tipo de atención, reconciliarse puede generar confort, puede generar alivio, porque a veces uno puede pensar que no tiene ningún efecto, no tiene ningún propósito. Yo creo que es algo muy, muy poderoso, doctor. Creo que siempre se los comento a los familiares de mis pacientes, sobre todo cuando están al final de la vida. Si hay algún hijo distante, tal vez tal vez no porque haya algún conflicto, pero tal vez en una distancia geográfica,
¿no? Que a lo mejor no puede ir en ese momento a despedirse, siempre les digo como, bueno, puedes mandarle un audio, ¿no? Puedes mandarle un audio para que lo escuche. O sea, me ha tocado pacientes que ya están al final de la vida y tienen hijos en otros estados, en otros países, y en una llamada le dicen, mamá, voy para allá, espérame, ¿no? Espérame que voy para allá. Y a veces están en este proceso de agonía, que están ya al final de la vida y de verdad no trascienden hasta que no llegan. Hasta que no llegan. Entonces creo que a veces este sentido de que estamos esperando, que tal vez médicamente no lo podemos explicar, ¿no? Como calculamos algún pronóstico de sobrevida y tal Sí. vez estos signos puede llegar a fallecer en este tiempo, ¿no? Pero algo los esfuerza para decir, voy a esperarlo, voy a esperarlo. Entonces a veces siempre les pregunto, ¿no? Si hay algún pendiente, alguien que tengan que ver, la espiritualidad es algo muy importante, ¿no? A veces no fallecen hasta que llegue el pastor, hasta que llegue el padre, ¿no? Siempre me gusta mucho contar esta experiencia en cuidados paliativos, que fui a rotar a un hospice a Málaga, en Cudeca, donde había un paciente musulmán. Y este paciente no trascendía, no fallecía, y estaba en situación de últimos días de vida, y no fue hasta que orientamos su cama hacia la Meca, y Wow. entonces pudo fallecer, ¿no? Entonces es algo que la espiritualidad, esperar a alguien, reconciliarse con alguien, pendientes que a lo mejor van mucho más allá de un tratamiento médico, ¿no? O sea, que es importante para la familia en ese momento, ¿no? O sea, dejar un legado, dejar hablar con alguien, dejar todo esto como listo, ¿no? Algún Ajá. pendiente que tengan, o sea, porque a veces es algo que están esperando, alguien que están esperando. Y qué importante que lo diga usted, doctora, porque efectivamente nosotros médicos no podemos explicar por qué una persona en un estado de agonía, en un estado ya, vamos, la parte último, horas de vida le quedan, la noche previa tiene una recuperación increíble. A veces nos dicen, vi a mi mamá, vi a mi papá. Siempre nos hablan de un familiar que ya no está. Estas cosas de la medicina difíciles de explicar y de entender, donde resulta que se recuperan, todo mundo se alegra. Pero los médicos, los profesionales de la salud, todos los que estamos inmersos en los cuidados, sabemos que esa es la última noche. Sabemos que esa recuperación espontánea que le permite lo que usted nos acaba de decir, despedirse, dejar las recomendaciones, hacer las últimas sugerencias, eso que nos acaba de mencionar de su paciente orientando hacia la Meca y poder trascender de esa manera, qué importante. ¿Y cómo lo vemos con mucha frecuencia? Sí, sí, sin duda. Es algo que, bueno, justo le llamamos este periodo de luna de miel, donde es un periodo como que tienen esta recuperación espontánea y creemos que mejora, ¿no? Y bueno, también creo que este fenómeno de fallecer es algo único en la vida. O sea, tanto nacer como fallecer solo nos va a pasar una vez en la vida, ¿no? Solo vamos a nacer una vez en la vida, solo vamos a morir una vez en la vida. Y hay cosas en eso que hay tanto que hacer, tantos pendientes que resolver, tantas cosas que son realmente importantes para el paciente, para su familia, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos respetar y acompañar mucho, e intentar en los pacientes, en las personas que estamos acompañando a fallecer. Y a propósito, doctora, yo recuerdo una experiencia alguna vez en un área de oncología donde estuve algunos años, uno de los consultantes que pues ya evidentemente los médicos decían que no se explicaban por qué aún no llegaba a sus días finales, su momento final, por qué no había fallecido. En la sesión en el consultorio, al momento que entrevisté a la esposa y a él empezó a hablar de morir, de que ya era su hora, que era su momento. La esposa, como seguramente le ha de pasar a usted, inmediatamente lo censuró, le dijo que se callara, que no atrajera eso, que no hiciera esos comentarios. En ese momento amablemente le pedí que permitiera que él hablara lo que tenía que decir y él aprovechó para hablar, doctora, todo lo que quería encargar, lo que quería pedir. A la esposa le dolió mucho, seguro, el estar escuchando. El caso es que a la semana 2 nos íbamos a volver a ver, no supe de ellos. Al contactar a la familia, el hijo me dice, 2 días después de que lo vimos, mi papá falleció, doctor. ¿Cómo a veces incluso esos pequeños detalles que parecen no ser tan significativos, y esto estoy hablando de lo difícil que es para la familia, como a veces para la persona
tiene más claro qué le va a pasar que a la misma familia, doctora. ¿Le ha pasado ese tipo de experiencias? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros decimos en cuidados paliativos que no hay paciente que no sepa que está muriendo, ¿no? Realmente a Sí. veces tenemos esto que se llama la conspiración del silencio, que la familia dice, no, es que no le queremos decir su diagnóstico porque va a sufrir mucho, porque se va a deprimir, pero él está experimentando, es la única persona que está viviendo en su cuerpo todos estos cambios y todos estos síntomas, y entonces él sabe que las cosas no van bien, ¿no? Y a veces también es importante, bueno, saber cómo dar una mala noticia desde medicina, que a Claro. veces nos preparan poco para ello, pero Muy y también, ¿no? poco, Porque doctora. sí, muy poco, muy poco. Realmente yo no aprendí a decir una mala noticia hasta que estuve en cuidados paliativos. O sea, después de estudiar medicina, especialidad en geriatría, o sea, hasta un curso de alta especialidad fue donde tuve una clase de cómo vas a dar una mala noticia, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante desde, o sea, nosotros como profesionales de la salud, porque a veces lo decimos y tal vez el paciente ni quería saberlo, ¿no? O sea, primero, o Ándele. sea, saber qué tanto quieres saber, qué tanto quieres saber la persona o no quieres saberlo, ¿no? Y también hablar de la muerte es algo muy natural, ¿no? Yo lo veo mucho con las personas mayores que en esta población lo toman con tanta naturalidad. Dicen como si yo ya me quiero morir, ¿no? Así ya tengo 100 Ah. años y yo ya me cansé, ¿no? Ya no quiero vivir más. Y todos, no, pero ¿cómo? ¿Por qué hablas de eso? No, que esta Navidad estamos juntos, pero lo toman con algo muy natural, ¿no? Dice, yo he visto morir a mis amigos, a mi familia, a mis Sí. comadres, a mis hijos, ¿no? Y yo solamente quedo yo, ¿no? Y lo hablan con tanta naturalidad y creo que aquí es súper importante, ¿no? El poder decir qué queremos, Eso. cómo queremos, ¿no? Esta voluntad anticipada de decir yo, o sea, no quiero que me intuben, yo ya no quiero ir al hospital, yo quiero morir en casa, ¿cómo quiero morir? Quiero ser enterrado, cremado, quiero que pongan estas canciones en mi funeral, quiero que vengan o que no vengan estas personas, ¿no? Que creo que es muy importante poder ver esta parte de morir como algo muy natural, porque es algo que nos va a pasar a todos, ¿no? O sea, la verdad, a mí me costaba muchísimo entender la muerte. Yo cuando estudiaba medicina, y bueno, en el internado, en la residencia, bueno, a la fecha, me cuesta mucho trabajo. A veces te encariñas y a mí, yo entender la muerte era algo muy doloroso, ¿no? Yo sufría mucho cuando mis pacientes morían, cuando los familiares lloraban y hasta que hice cuidados paliativos fue la forma en la cual mi corazón entendió que todos vamos a morir. Y hay que hacerlo con el mayor respeto y el mayor amor para poder acompañar al paciente y a su familia, ¿no? Que es algo muy, muy importante y es algo natural, ¿no? Entonces ahí fue como dejé de luchar, de decir, bueno, y tal vez esto es difícil siendo médicos, porque como médicos siempre nos han enseñado a defender la vida hasta el último momento de la vida, ¿no? Claro. Pero hasta qué punto Como decir, si la bueno, muerte fuera un error, doctora, como si fuera una falla, como si fuera un fracaso, ¿no? y es lo más natural, que es una ley de vida, que a todos nos va a ocurrir, ¿no? Entonces creo que justamente, ¿no? Y también entender respetar a la autonomía de los pacientes. ¿Qué quieren? ¿Ya no quieren ir al hospital? No pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, no? O sea, pero vale, creo que es muy importante, ¿no? Desde, tal vez como médicos, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y tal vez este abordaje y esto y este estudio y esta biopsia y la quimioterapia, bla, bla, bla. ¿Y el paciente quería eso? ¿No? Entonces es muy importante ponernos en ese lugar y decir, bueno, ¿qué quiere la persona? ¿No? Tal vez separarnos de esta medicina paternalista y esto dicen las guías y esto es, pero ¿qué quería la persona? ¿No? Ay, completamente, doctora, porque nos ha pasado infinidad de veces. Como ocurre con esta conspiración, la familia guarda con silencio el diagnóstico, la persona se interna y quien hace la limpieza le dice, oiga, ¿y cómo va del cáncer? Quien menos espera uno, le revela el diagnóstico sin ninguna compasión, sin ningún cuidado, porque es evidente, bien lo dice doctora, las personas a veces no le digas a mamá que tiene cáncer cuando mamá ya no tiene pelo, cuando le están dando quimio y uno dice, bueno, si mamá no quiere, como usted bien le acaba de decir, eso es súper importante, si mamá no quiere saber su diagnóstico, tendrá todo el derecho a no saberlo y ella tomará estas decisiones, no las tomaremos nosotros, pero yo coincido con usted completamente acerca de que todo el tiempo el médico da noticias negativas,
todo el tiempo. Pareciera que no es que uno quisiera hacerlo, hay momentos de noticias positivas, pero la mayoría tenemos que dar un mal resultado, o que salió un análisis fuera de rango, o que el diagnóstico era uno que no quisiéramos para la persona, pero qué importante es voltear a que desde las básicas de medicina nos dieran un semestre completo de dar malas noticias y saber qué hacer, sobre todo con el dolor de la persona que tenemos enfrente, porque personalizar el enojo de a quien le acabo de dar el diagnóstico, ese es un error bien común, de decir no es mi culpa, no soy yo, alejarme de la persona, cuando la realidad es que saber que va a haber una respuesta ante esa primera información. Claro, claro, doctor. Y sobre todo, bueno, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, somos más allá de un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? O sea, no somos el cáncer, no somos la enfermedad renal crónica que necesita hemodiálisis, no somos la cirrosis, no, somos más allá de eso, ¿no? Valemos como personas, ¿no? Como todo lo que hemos hecho en esta vida y por eso me gusta tanto trabajar con personas mayores, porque es como cuando les digo, ok, sí, tienes, o sea, 5 enfermedades, tomas 15 medicamentos, pero sigue siendo tan independiente, tan funcional, ¿no? Sigue cuidando sus plantitas y tendiendo su cama y esta parte de lo que hace lo que es importante para él, ¿no? Para ella, ¿no? Este envejecimiento exitoso que digo, es que somos más allá de esto, somos más allá de una enfermedad, valemos por lo que somos, ¿no? Y toda esta trayectoria de vida que hoy nos hace ser, ¿no? Y vaya, es que el envejecimiento es así, o sea, hay tantos matices, ¿no? O sea, no importa la edad, a veces hay personas que envejecen de una u otra forma diferente y que los hacen ser más independientes o a lo mejor que tienen que tener muchos más cuidados, ¿no? Que ya necesitan totalmente de cuidados de una persona, ¿no? Pero algo que me ha gustado mucho, ahorita estoy haciendo una maestría en bioética y algo que me gusta muchísimo es entender que la dignidad es algo ontológico del ser humano. Esto es algo que nacemos con la dignidad por el simple hecho de existir y me atrevo a decir que trasciende después de la muerte, ¿no? Que es algo que nada ni nadie nos va a quitar, ni las enfermedades, ni cómo va cambiando nuestro aspecto físico, ni si somos más dependientes, nada te puede quitar la dignidad, ¿no? O sea, cuando escucho esto, y yo creo que antes lo decía, ¿no? Como esta vida digna, ¿no? Este morir dignamente, pero es que la dignidad no es algo que alguien te pueda quitar, ni la enfermedad, ni una persona, es algo que te va a acompañar toda tu vida, por el simple hecho de ser humano, ¿no? Ni tu función cognitiva, ni si puedes o no tomar decisiones, o sea, el mismo valor que tiene una persona que tal vez hoy no puede tomar decisiones o tal vez nunca en su vida pudo tomar decisiones por algún problema al nacer, o sea, y no pierde ese valor, ¿no? Creo que eso es algo que es muy importante. Y sin duda, doctora, porque efectivamente ahí muchas veces vemos personas tomar decisiones porque la familia esté bien y no tanto por ellos. ¿Cuántas veces nos han dicho, híjole, Agustín, de haber sabido que esto era el tratamiento, mejor el mes que me quedaba o los 2 meses que me quedaba, me hubiera encantado ser un hombre, una mujer funcional y no estos 7, 9, 10, 12 meses donde no puedo ni controlar esfínteres, donde tengo una serie de molestias importantes y eso que nos está describiendo, la importancia de dejar de ver a la muerte como el fracaso médico, ¿no? Como la falla, como algo que se pudo haber evitado. Y Remy nos va enseñando a lo largo de la película una parte importantísima, doctora, de que es el alivio del dolor, el manejo del dolor, que es una cuestión fundamental y que algunas veces no se hace de la manera tal en donde se ofrezcan todos los recursos farmacológicos. ¿Llega a ocurrirle, doctora, en su ejercicio que le toque ver pacientes de primera vez que no se han utilizado analgésicos potentes? Claro, claro, sin duda, doctor. Creo que es algo que también nunca en medicina, o sea, vemos un poco de farma, vemos un poco de dolor, pero realmente nunca vemos una clase de analgesia, ¿no? De dolor. O sea, realmente igual, creo que hasta la especialidad, hasta la alta especialidad fue cuando empezamos a usar opioides y aprender a usarlos bien. O sea, que vaya, eh, desgraciadamente ahorita por políticas del gobierno, de todo, que el tema con el fentanilo en Estados Unidos
ha hecho muy, muy mala propaganda de los medicamentos, pero son medicamentos que nos ayudan mucho, ¿no? Al dolor, a la falta de aire, o sea, son medicamentos que en cuidados paliativos usamos todo el tiempo e incluso más seguro que los AINES, ¿no? A veces el ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, o sea, todo esto puede provocar daño al riñón, puede provocar sangrado del tubo digestivo, o sea, y bueno, en las personas mayores todo, cualquier medicamento, o sea, es así, una dosis, o sea, hay que ir viendo, ¿no? Depende de las interacciones, depende de las enfermedades, depende de muchísimas cosas. Entonces, realmente llegar al control del dolor y, bueno, que ahorita ya han avanzado tantas cosas para que la gente pueda vivir sin dolor y sin duda, o sea, hay épocas en el país donde tenemos más medicamentos, luego hay un desabasto total, ¿no? Tenemos que estar cambiando medicamentos porque el medicamento con el que estaba muy controlado ya no está. Entonces, es un poco difícil y es un reto en cuidados paliativos porque hay mucho tabú respecto a esto, ¿no? Que bueno, en la película que Remy usa la heroína, que bueno, la heroína no es un medicamento que esté aprobado en México para el dolor, y bueno, que al final tiene este periodo de abstinencia, ¿no? Cuando se queda Muy sin fuerte. medicamento y que empieza a estar con datos de abstinencia. Y bueno, luego los pacientes me preguntan, pero es que yo no quiero ese medicamento porque qué tal que me vuelvo adicto, ¿no? Al medicamento, pero son medicamentos que se pueden usar con seguridad, ¿no? Mientras sea un personal que sepa utilizar estos medicamentos, ¿no? Y una adecuada vigilancia donde les cambia la vida. Les cambia la vida y muchas veces me ha pasado que pacientes me dicen, es que yo ya no quiero vivir. Yo ya no quiero vivir, o sea, yo prefiero la eutanasia, prefiero que me maten y bueno, la eutanasia no es algo legal en nuestro país, pero, pero bueno, una vez que se controlan los síntomas, ¿no? Se quita el dolor, se quita la falta de aire, ¿no? Se da rehabilitación física, o sea, muchos, todos los componentes multifactoriales que podemos hacer para tratar el dolor y entonces quieren vivir. ¿No? Y entonces se quita el dolor y entonces ya se sienten bien, ¿no? Y pueden hacer cosas y pueden salir adelante. O sea, muchas veces ni siquiera es el querer morir, ¿no? Ah, Sino más bien es un descontrol de los síntomas, es un descontrol de los síntomas, del dolor, de sentirse una carga, de sentir esa soledad, sí. del decir, es que yo no quiero que mis hijos se hagan cargo de mí, es que yo no tengo este dinero, pero es que como mis hijos están gastando tanto, ¿no? Y esta sobrecarga que también es real, que a veces puede pasar en la familia, ¿no? Que Sí. dicen, ya, es que mejor queremos terminar con su vida, ¿no? Y no es algo bueno, que se pueda hacer y tal vez que cuidados paliativos puede ofrecer mucho más. Y muy importante, doctora, lo que nos está diciendo, porque el hecho de que una persona de momento diga cosas como no quiero vivir, lo que realmente está diciendo es no soporto vivir con dolor, no soporto vivir sintiéndome una carga, no soporto vivir con depresión. Y eso es lo que en realidad nos quieren decir, no es que literalmente estén deseando terminar con ellos. Lo que nos están señalando es vivir así no es vida. Y lo ha dicho usted muy bien, la dignidad es algo fundamental. Desde aliviar estas cuestiones básicas como la dignidad misma de taparlos constantemente cuando se hacen maniobras de aquellas personas que ya no pueden movilizarse por sí solos, taparles con una sábana cuando se está haciendo algún aseo de la zona genital, cuando se está haciendo el aseo, no destaparles de inmediato y decir porque no me ve, porque no me escucha o porque no me oye o porque no se da cuenta, esa parte tan importante que el personal de salud en general en cuanto a cuidados paliativos, como usted bien lo menciona, pues no es algo que tengamos tan frecuentemente dentro del tipo de estrategia, ¿no? Todos sabemos sacar o intentan hacer cursos para sacar a alguien de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y hay una serie de cursos y calificaciones y capacitaciones, pero para dar malas noticias, decíamos hace un momento, no lo hay. Y qué bueno fuera, porque de cómo se dé la noticia es el impacto a la persona. Sí, sí, sin duda. Creo que es algo que puede cambiar el duelo de la enfermedad, el duelo de la familia, ¿no? Porque es algo que nunca van a olvidar. Es algo que nunca van a olvidar ese momento, ¿no? Entonces, tener esa cercanía, esa humanidad, ese tacto, ¿no? Que a veces vemos tantos pacientes que a veces se olvida o tal vez no nos lo enseñaron, pero que es Amén. algo muy importante, es algo muy importante porque, o sea, no estamos viendo una enfermedad, estamos viendo una persona, ¿no? En forma integral, ¿no? Y a veces, ya cada vez que nos especializamos en más cosas, es como, bueno, yo veo el corazón, ¿no? Yo veo el riñón, yo veo
o sea, esto no me corresponde, ¿no? Y es como, no, o sea, estamos viendo a la persona en total, ¿no? Entonces, que es muy importante, no olvidar eso, ¿no? Que estamos tratando con el ser más valioso, el ser más amado para otra persona. Doctora, ya para ir llegando al final del episodio, yo estoy encantado escuchándola y aprendiendo cada vez más acerca de lo que es este importante cuidado de las personas en enfermedades avanzadas. ¿Qué le deja a usted la película Mis últimos días? ¿Qué le gustaría que la gente se llevara, quien nos ve y nos escucha desde una perspectiva de salud mental? Creo que es una película muy valiosa en la cuestión de entender a la persona en su totalidad, ¿no? De no ver más allá, o sea, ver más allá del diagnóstico, ver más allá de un pronóstico, ver a la persona en todos sus aristas, ¿no? En todo lo que es importante para la persona. Y bueno, finalmente la película termina en una parte en donde Remy le ofrecen eutanasia y bueno, así termina su vida. Y no sé, yo me quedo cuestionando mucho esta parte final de la película porque veo a Remy disfrutar tanto, o sea, este encuentro con sus amigos, con su familia, con sus hijos, en una casa, alejados de todo, ¿no? Después de que se fueron del hospital, se fueron a otro lugar que adaptaron, y realmente él disfrutaba tanto, ¿no? Yo realmente me quedo pensando, incluso Remy mismo lo piensa, ¿no? Como dice, yo tengo miedo a morir, y realmente si él hubiera querido eso, ¿no? Porque creo que ahorita estamos en una etapa en donde se está valorando, ¿no? Si legalizar la eutanasia o no en México, creo que es algo muy controversial, creo que es algo que pondría, sin duda, tal vez estaríamos arriesgando un grupo muy vulnerable en caso de las personas mayores, porque muchas veces ellos tal vez no quieren morir, ¿no? Tienen estas pérdidas, estos duelos, este sufrimiento existencial, este dolor total, que dicen, yo no quiero ser una carga, yo no quiero ser independiente, yo no quiero ser dependiente, yo no quiero perder esta autonomía, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que es el momento de recoger la cosecha, de todo aquello que cultivaron en la vida, recogerlo con las dos manos y agarrarlo con todo el amor del mundo, ¿no? Y tal vez este periodo del final de la vida, donde sin duda somos más vulnerables, sin duda necesitamos más apoyo de otras personas, de otros cuidados, y que es algo que no deja de ser digno, que no nos va a quitar la dignidad, y tal vez es abrazar y recibir, ¿no? Todo eso que han dado a lo largo de la vida, todo eso que Remy dio a sus hijos, si fue un mal papá, si fue un esposo, un buen esposo, mal esposo, al final todo eso tal vez no es importante, y todo el amor que pudo dar es algo que recibe de todos, ¿no? Recibe mucho amor de muchas partes. Entonces creo que somos más allá de todo eso, ¿no? Y tal vez creo que el acceso universal a los cuidados paliativos, yo creo que sería la solución. O sea, si tuviéramos hospice, si tuviéramos una atención domiciliaria para todos los pacientes, si tuviéramos el acceso a los medicamentos, si pudiéramos controlar el dolor, que pudieran tener acceso a tanatología, a rehabilitación, a nutrición, acompañamiento para el paciente, para la familia, creo que sería la solución, ¿no? Y la tenemos en la mano. O sea, simplemente pues, somos muy pocos, pero cada vez esperamos ser más, y creo que eso pudiera ser una solución, porque creo que somos más allá de las enfermedades. Yo hoy estoy convencida de ello, ¿no? Y creo que tal vez se puede ofrecer mucho más para poder favorecer la despedida, para poder favorecer el duelo, para poder entender a la persona en toda su totalidad, poder cumplir todo lo que la persona quiere hacer, ¿no? Y para el paciente, para su familia, ¿no? Para el acompañamiento, porque creo que es esto, es un momento único en la vida, que cada quien lo va a vivir a la manera en que le tenga que tocar, ¿no? En el momento en el que tenga que ser. Cada quien tiene un destino en esta vida, y creo que es algo que también tenemos que abrazar mucho, ¿no? Tanto este proceso de empezar tal vez a perder esta autonomía, que necesitamos más cuidados, pero esta compasión, ¿no? Para mí cuidados paliativos es la ciencia de la compasión, ¿no? Y poder entender que tal vez necesitamos este tipo de cuidados, y tal vez eso nos humaniza no solo a la medicina, sino también como personas, ¿no? Volver a tener este cuidado. Yo siempre le digo a mis pacientes, ustedes, y también lo menciona Luis en la película, ¿no? Cuando vuelve Sebastián, le dice, tu papá te enseñó a caminar, tu papá te Es llevó a la escuela, cierto. tu papá te dio tanto en la vida,
¿no? Y al final me encanta esa frase de cuando le dice Remy a su hijo, ¿no? Si yo te pudiera desear algo en la vida, es que tuvieras un hijo como tú, ¿no? Oye, sí Entonces es creo que cierto. es algo precioso que es como, sí, o sea, todo, o sea, sí, podemos tener errores, somos humanos, nos equivocamos, podemos hacer cosas que a lo mejor marcan la vida de otras personas, pero al final, el final de la vida, somos más allá de todos esos errores, somos más allá de todo eso, e incluso su hijo le puede dar ese amor a su papá y su papá a su hijo y esa reconciliación existe, ¿no? Entonces creo que eso sería, ¿no? Que somos más allá de una enfermedad, que valemos por el hecho de existir, ¿no? Y que nada nos puede quitar la dignidad y que creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer por cuidados paliativos, por poder entender a la persona, ¿no? Que las personas mayores son súper valiosas en nuestra sociedad y que no podemos dejar de perder esto, ¿no? De entender al ser humano digno desde que nace hasta que muere y después de la muerte. Y qué importante, doctora, porque me quedé pensando todas estas reflexiones tan hermosas que nos comparte. Y igual para las personas que estamos hablando es de personas mayores, pero bien lo dice usted, esto se da en niños, adolescentes, adultos, cualquiera que esté en una condición de salud cuya vida esté en una condición de enfermedad que le quede poco tiempo. Este tipo de alternativa, si se pusiera en práctica con la debida frecuencia, sería menos aversivo, quizás para la mayoría, llegar a ese momento, doctora. Y es cierto cuando la mamá le recuerda a Sebastián que Remy lo tuvo en brazos más de 20 horas, siendo él muy pequeño y sin dormir, como esas cosas que se nos olvida que a lo mejor no tuvimos el padre ideal, pero pues le echó ganas e hizo cosas muy buenas por nosotros. Que uno no se acuerde, pues quizás qué bueno que haya quien nos ayude a tenerlo presente, doctora. Qué placer estar con usted, de verdad. Le agradecemos esta oportunidad y tiempo de aquí en el episodio del podcast de Cinequiatría. Para las personas que quieran conocer más y saber de usted, ¿algún correo electrónico, doctora? Sí, es DRA, fragoso.geriatría@gmail.com. Fantástico, doctora. No se preocupe usted porque en la página oficial del podcast de Cinequiatría vamos a tenerle en su fotografía y quien se posicione en ella podrá ir directamente a su liga de correo electrónico. Pues doctora, nosotros despedimos el episodio. Si algo de lo que escucharon ustedes, si está conviviendo con una persona que se encuentre en una situación similar, sepa, como bien nos dice la doctora, como ella, hay expertos preparados en cuidados paliativos y son quienes pueden intervenir para ayudar a tener ese confort, dignidad y parte de la ciencia de la compasión que ella de una manera tan hermosa nos ha compartido. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. También nos pueden ver y seguir por el canal de YouTube de Cinequiatría. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.